Bien, buenos días a todos los participantes que esta mañana se han unido muy puntualmente a este taller virtual, a este seminario que hemos denominado Fundamentos de la Digitalización de Archivos Históricos, que el Instituto Santa Fe ha organizado con el apoyo del Archivo Histórico Nacional. Queremos entonces dar inicio a este evento y les voy a contar un poquito qué es lo que tenemos previsto para esta mañana. En primer lugar, vamos a empezar con algunos conceptos y definiciones que son fundamentales cimentar al inicio de esta presentación y en general al momento que vamos a tratar cualquier tipo de conocimiento o vamos a ahondar en un campo de conocimiento específico, es fundamental tener claridad en la terminología, en los conceptos y las definiciones. Luego abordaré algo que es muy importante desde mi punto de vista y es tener un enfoque de proyecto para la digitalización. Y hago principal énfasis porque es la forma adecuada de abordar este tipo de intervenciones, que tener siempre este enfoque de proyectos va a ser fundamental para que el trabajo sea ordenado, el proceso sea estructurado y pueda llevarse a cabo y que se pueda conseguir los objetivos al final de esta intervención, de este proyecto. Así que voy a abordar también el tema del enfoque de proyectos, que es muy importante. Abordaré un tema que siempre ha sido recurrente, que insistentemente me preguntan cuando se está iniciando un proyecto de digitalización, especialmente proyectos de digitalización de archivos históricos, que como vamos a ver, no tienen nada que ver con digitalización de otro tipo. Los archivos históricos, al momento de ser intervenidos a través de un proceso de digitalización documental, tienen unos parámetros, un enfoque, un abordaje, unos procesos, unos parámetros técnicos muy particulares. Es decir, si ustedes tienen experiencia digitalizando, por ejemplo, documentos de archivos de gestión, que está muy bien, bueno, ahora vamos a tener que pensar de otro modelo, con otros equipos, con otras técnicas de digitalización, porque el objeto de la digitalización cumple un papel totalmente diferente. Entonces, si bien algunos conceptos se mantienen, la intervención y las metodologías y las estrategias son totalmente diferentes. Así que vamos a hablar específicamente de los temas, de los parámetros técnicos que debemos de entender y tenemos que aplicar al momento de iniciar un proyecto de digitalización de archivos históricos. Por eso quiero hacer el énfasis de archivos históricos. Este taller justamente lo que trata es de conversar con ustedes, trabajar con ustedes los fundamentos de esa digitalización. Vamos a hablar de una propuesta metodológica que hace ya, creo yo, una década está adaptada a propósito de un desarrollo que se hizo a través de una consultoría a la UNESCO. Con la UNESCO trabajamos un tema de gobierno abierto y se desarrolló ahí una metodología bien interesante para la conservación y acceso a la información pública a través de la web. A partir de ese modelo se desencadenó otra metodología, que es la que les voy a presentar, respecto a los procesos concretos que deberían seguir un proyecto, por ejemplo, de digitalización. Y finalmente tendremos algunas conclusiones como para ir cerrando este pequeño taller. Entonces empecemos con algo que parece demasiado, digamos, obvio, pero que es fundamental de explicar y de que todos tengamos claro de qué significa digitalización, de qué hablamos cuando nos referimos a la digitalización. En general, el término digitalización es un término muy, muy amplio, es un término que se utiliza para muchas áreas, para la digitalización de muchos objetos y aspectos, y en general se habla de la digitalización de señales, ¿no es cierto? Cuando hablamos de señales se refiere a las señales que existen en la naturaleza, por ejemplo, las señales de luz, las señales de audio, las señales de video, este tipo de señales que pueden ser, que están presentes, ¿no es cierto? Las ondas de luz, lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, son señales. Y estas señales en la naturaleza viven en estado analógico. La naturaleza en general es analógica. Analógica significa continua. La naturaleza es continua. ¿No es cierto? Los colores varían de forma continua, los sonidos, lo que nosotros oímos es de forma continua, así que tenemos la dicha y la felicidad de vivir en un mundo analógico. Sin embargo, la tecnología en los últimos años nos ha llevado a esa otra cara que existe en la vida tecnológica, que es el mundo digital. Y el mundo digital plantea lo que se llama un mundo discreto. El mundo discreto significa un mundo de señales muy bien definidas. No tiene nada que ver desde el punto de vista tecnológico con el mundo discreto. Y entonces la digitalización, desde el punto de vista más básico, podríamos decir, es este proceso que debe aplicarse para que las señales continuas de la naturaleza, esto se aplica a todo,
señales de audio, señales de video, señales de imágenes, señales de colores, estas señales continuas se transformen a señales discretas, a información discretas. El proceso básico de la digitalización tiene que ver con lo que se llama el muestreo de la señal continua, ¿cierto? La cuantificación y dar un valor a esos niveles continuos y luego codificar. Son tres los pasos fundamentales de la digitalización, ¿no es cierto? El muestreo, la cuantificación y la codificación. Eso sirve, insisto, para la digitalización de imágenes de audio, de la digitalización de imágenes de video, de la digitalización de imágenes fijas, como puede ser el caso de los documentos. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de digitalización de documentos, en general nos estamos refiriendo a la digitalización, ¿no es cierto?, a la transformación de documentos contenidos en soportes físicos, normalmente en soportes papel, a documentos electrónicos. Aquí cabe señalar una precisión y es que en general, en el ámbito de la gestión documental, en el ámbito de las técnicas archivísticas, no hay diferencia y no es necesario hacer ninguna diferencia entre lo que es un documento electrónico y lo que es un documento digital. En general, incluyen la misma terminología, significan lo mismo, es decir, todo documento que esté almacenado en un soporte electrónico y además que necesite de un equipo electrónico para ser representado, interpretado y presentado en un ambiente electrónico o digital, en este caso equivale a lo mismo, es lo que nosotros entendemos como un documento electrónico. El documento electrónico podrá tener diferente tipo de contenido. Ese contenido podrá estar en formato de audio, en formato de texto, en formato de imagen fija, en formato de video, de sonido, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un documento electrónico. El documento físico, ¿no es cierto? En el contexto que estamos hablando, pensemos una hoja de papel, un libro, que sería nada más que un conjunto de estas imágenes, ¿verdad? Un plano que está confinado, que utiliza un soporte físico, requiere por distintas razones, ya veremos que es muy importante identificar esas razones, necesita por distintas razones transformarse o pasar a otro mundo diferente que es el mundo digital. Este proceso que ya vamos a ver, que requiere varias cosas, requiere tecnología, requiere de sistemas, requiere de procesos, requiere de habilidades también para hacerlo, permite que esta documentación, que estaba inicialmente en un soporte físico, ahora pase al mundo digital. Entonces, esto que yo he representado aquí como una caja negra, este es el proceso de digitalización documental. Hago énfasis en documental porque en general ahora también se utiliza mucho el término de digitalización para hablar de muchas cosas. Se ha puesto muy de moda este término de la transformación digital y esto de la transformación digital, claro, tiene que ver más bien con un enfoque más empresarial y se menciona que una empresa se transforma digitalmente cuando hace uso intensivo de tecnologías digitales, entendamos, por ejemplo, la informática, entendamos la conectividad, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el análisis de datos, etcétera, etcétera. Todas esas tecnologías digitales, al ser incorporadas de manera intensiva, intensiva significa que se lo incorpora en varios procesos de manera intencional. Además, produce una transformación a nivel organizacional, de procesos, a nivel de las personas y a nivel de la sociedad también. Entonces se habla mucho de la famosa transformación digital, donde incluso ahora muchos gobiernos han hecho agendas de la transformación digital y eso está muy bien, pero evidentemente lo que nosotros vamos a hablar aquí es de la digitalización, no tanto de esa digitalización tan amplia, sino la digitalización específica de documentos y específicamente de documentos históricos, porque tienen su particular característica. Entonces, existen ya en la naturaleza también documentos que nacieron en formato digital, nacieron en formato electrónico y viven, por lo tanto, en ese formato electrónico. Hay una situación muy particular en donde esos documentos, ¿no es cierto?, que nacieron y han estado electrónico, requieren en cambio pasar al mundo analógico. Este proceso que se llama de materialización de los documentos también tiene unas connotaciones legales respecto a la validez y respecto a cómo se transmite y se transfiere la autenticidad de ese documento. Pero eso, digamos, es tema de otra conferencia, ese es tema totalmente diferente. Claro, no es lo mismo la materialización que la desmaterialización.
En este caso vamos a hablar de la desmaterialización, es decir, pasar del soporte material al soporte digital. Es este proceso que yo he dibujado como una caja negra en el sentido que hay muchas cosas que las vamos a descubrir el día de hoy que son necesarias abordar. Entonces, esto me parecía que era muy importante tener en claro este primer concepto que es fundamental. Para poder digitalizar documentos, estoy hablando específicamente de documentos físicos en soporte papel, podríamos pensar que sean otro tipo de soportes, vamos a pensar que tenemos, no sé, un papiro, un pergamino o un tipo de registro, qué sé yo, en otro tipo de cuero o cualquier soporte, también aplica en este sentido. Evidentemente, la mayoría serán muy extraños o casos muy extraordinarios tener este tipo de soportes, pero sería muy valioso e importante. Pero en general nos vamos a situar en la digitalización de este tipo de soportes. ¿Por qué? Porque podría pasar también que en su archivo histórico dispongan, por ejemplo, de una colección de cintas de audio, por ejemplo, o de cintas de video. Y la digitalización de ese tipo de soporte es totalmente, evidentemente, totalmente diferente a lo que vamos a dar, porque requiere entonces otro tipo de equipamiento, tienen otro tipo de especificaciones técnicas y, claro, insisto, son estos documentos, diría yo, no convencionales que necesitan ser digitalizados o menos utilizados. Por lo tanto, nos vamos a enfocar específicamente en el patrimonio que utiliza el patrimonio, digamos, del soporte físico, el soporte papel, y existen varios escáneres, diferentes tipos de escáner. Escáner vamos a entender como aquel dispositivo, equipamiento electrónico que permite, voy a, entre comillas, decir, fotografiar, tomar una foto, ¿no es cierto?, de ese soporte, porque en el momento en que tomamos la foto, estamos justamente capturando la imagen de ese soporte físico y ya lo vamos a llevar al soporte digital. Esto es lo que denominaríamos el escaneo. El escaneo es tomar la fotografía. Una cosa muy importante que hay que aclarar, que escanear no significa digitalizar. Escanear es una parte muy importante de la digitalización, pero no es suficiente escanear una imagen para tenerla digitalizada. Si entendemos que escanear, ¿cierto? O el escaneo, por ponerlo de esta manera, es la parte, la etapa, la fase en la que tomamos una fotografía al documento. Esta es una parte, insisto, muy importante, pero no es todo el proceso, no hace parte de todo el proceso. Hay otros procesos, sobre todo que con un enfoque archivístico debemos incluir, que son fundamentales. Es decir, muchas veces podríamos pensar que escanear es facilito o es muy fácil porque solamente se trata de tomar fotos y para tomar fotos casi que no hay que aprender nada, que todo el mundo nació con la habilidad de tomar buenas o más o menos fotos y entonces está listo. No, no es así. Justamente este tipo de talleres, de capacitaciones, lo que trata es un poco de ampliar esta visión y mostrar todas las necesidades y las aproximaciones técnicas y metodológicas de las que debemos disponer. Aquí les voy a explicar algunos de los escáneres que existen. Voy a tratar de explicar con un lenguaje que se entienda. Sin embargo, sí quiero utilizar el lenguaje técnico adecuado. Yo soy de profesión, soy ingeniero electrónico y entonces tengo un defecto y es que siempre trato de explicar la parte técnica, pero es muy importante que ustedes puedan utilizar esa terminología técnica porque ese lenguaje técnico es el que les va a permitir luego comunicarse, interactuar con otros colaboradores profesionales que en un proyecto de digitalización va a ser muy importante incorporar y con los que tienen que hablar también en un lenguaje técnico. Yo siempre digo, los profesionales de la archivística, de la gestión documental, de los museos, de las bibliotecas, cada vez más tienen que aproximarse, acercarse mucho al nivel tecnológico, al lenguaje tecnológico, porque es un lenguaje que cada vez más nos invade. La tecnología en general va siendo un denominador común y creo que es algo que es importante no solamente utilizar las terminologías, sino entender el concepto. ¿Sí? Entonces, insisto, voy a utilizar ciertos términos, pero me interesa explicar el concepto atrás de esos términos. ¿Sí? Está claro, una cosa es un término y podemos utilizar ese término, pero no sirve de nada utilizar el término si no vinculamos rápidamente con el concepto y su definición. En la parte superior van a ver aquí entonces lo que se llama un escáner. En español se llama de cama plana, ¿sí? Otra vez oí a alguien que me decía, necesito
que me diga cuál es el mejor escáner de tapa plana. Yo le diría, ¿cuáles serán los escáneres de tapa plana? No existen los de tapa plana. Creo que quiso decir de cama plana. Eh, en inglés, porque claro, cama plana es la traducción del inglés que se llaman de flatbed. Flat, plana, bed, cama. Entonces, de cama plana. ¿A qué se refiere la cama? El lugar donde se posa, donde descansa el libro, o la hoja, o el material, o el soporte fijo, ¿no es cierto? ¿Por qué digo soporte fijo? Porque podrían ser fotografías, podrían ser slides, podrían ser cuadros, puede ser un lienzo, podría ser madera, etcétera, etcétera. Si uno quiere escanear, por ejemplo, obras de arte, una tecnología adecuada es justamente la de cama plana. Y uno dice, si tengo una imagen, un cuadro de grandes dimensiones, bueno, existen formatos y escáneres flatbed o de cama plana de diferentes tamaños, incluso uno de muy grandes dimensiones. Entonces, tenemos un primer tipo de escáner, que es el de cama plana, no de tapa plana, sino de cama plana, que es adecuado para escanear libros, para escanear slides, por ejemplo, fotografías. Ventajas de este escáner. Uno, que tiene muy alta definición. En general, estos escáneres empiezan con definiciones que van sobre los 1000 puntos por pulgadas o dpi. Aquí una aclaración. Ya voy a explicar con mayor detenimiento qué son esto de los famosos dpi. Pero por el momento, que son, por cierto, la unidad de resolución del escaneo. Solamente quiero que tengan claro que mientras más alta es la resolución, más alto es la calidad de la imagen en formato digital que vamos a obtener. Entonces, en principio, es bueno tener mucha resolución. Ahora, no siempre tenemos que tener tan alta resolución, porque como ya vamos a ver, mientras más alta resolución tengamos, tenemos una contraprestación, una contraparte, que es que los archivos que se van a generar van a ser muy pesados y eso afecta a que estos archivos sean difíciles de manipular, requieran mucho almacenamiento, sean difíciles de presentar, compartir y difundir. Entonces, siempre hay esta ventaja y desventaja respecto a la alta resolución. Pero lo que les decía, los escáneres de cama plana son escáneres de alta resolución, son muy buenos. Desventaja que son relativamente lentos, ¿no es cierto?, para digitalizar. Y entonces, si yo quiero ganar en productividad, este quizás no es la mejor opción. Si yo quiero hacer una digitalización muy rápida, esta no es la solución. Y cuando yo quiero hacer una digitalización muy rápida, normalmente cuando tengo mucha cantidad de archivos, el soporte relativamente es fácil de escanear y a lo mejor esto corresponde más a los documentos de un archivo de gestión, ¿sí? Por eso hace un momentito decía que la digitalización y específicamente en este caso el escaneo de documentos de archivo de gestión no tiene nada que ver o es muy diferente a la digitalización de archivos históricos. ¿Por qué? Por ejemplo, si lo que queremos es ganar sobre todo en eficiencia, esto quiere decir en velocidad, lo que se utiliza normalmente es este otro tipo de escáner, ¿no es cierto? Que se llaman escáneres de alimentación automática, en inglés se llama de ADF, ¿cierto? ¿Qué significa ADF? Automatic Document Feeder, ¿cierto? Feeder significa alimentador y es escáneres con un alimentador automático de documentos, con un alimentador automático de documentos. ¿Qué es el alimentador? Esta partecita superior que aparece aquí del escáner es donde podemos poner 10, 20, 30, 50 escáneres que permiten hasta 500 páginas, le ponemos para alimentar y solamente aplastamos un botón y el alimentador empieza ahí a toda velocidad a pasar las hojas para que se escaneen. Este enfoque evidentemente es muy óptimo y muy importante para cuando nosotros estamos escaneando documentos, insisto, de archivos de gestión, donde, por ejemplo, ya vamos a ver, la resolución no es un factor tan importante, algo que sí es importante, por ejemplo, cuando estamos escaneando archivos históricos. Entonces, frente a una resolución no tan alta que necesitamos, lo que ganamos es en velocidad. Para empezar, solamente estoy tratando de distinguir los tipos de escáneres. En general, no se utilizan estos escáneres para digitalizar archivos históricos. No se utilizan este tipo de escáneres para archivos, para digitalizar o para proyectos de digitalización de archivos históricos. ¿Sí? Existen también unos archivos híbridos, ¿no es cierto?, que es la mezcla de estos dos tipos de escáneres, es decir, en principio es un escáner de cama plana, pero que la tapa
¿no es cierto? Ahí sí la tapa, no la cama, sino la tapa, tiene un alimentador automático, ¿sí? Estos alimentadores automáticos tienen además una propiedad. Si ustedes por otras razones requieren configurar o identificar un escáner, existen estos escáneres que permiten escanear, escanear a un simple lado o a doble lado. Continuemos entonces. Estos tipos de escáner de cama plana y el de alimentador automático también se pueden unir en un híbrido. Uno podría decir, este escáner me sirve para un archivo histórico, y uno podría decir, sí, la parte de la cama plana. Y a lo mejor, si un archivo histórico requiere digitalizar algunos documentos administrativos, también les puede servir en su momento. Así que a este tipo de escáner que es híbrido, a lo mejor no le hacemos, digamos, no le ponemos de lado, no le discriminamos y podríamos en un proyecto de archivos históricos utilizarlo. Ahora, ¿qué pasa? En general, los archivos históricos tienen que ver con documentos antiguos, ¿no es cierto? O documentos, bueno, relativamente antiguos o muy antiguos, porque uno podría pensar documentos, no sé, desde los documentos más antiguos que se han registrado en el mundo entero, ¿no es cierto? Podríamos pensar, ya no me voy a, no voy a llegar tanto a las tablillas de arcilla, pero sí pensemos en los papiros, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando la civilización egipcia empieza a registrar en papiro, estamos hablando de 2000, 3000 años antes de Cristo. La civilización egipcia estuvo mucho antes, pero desde se tiene vestigios más o menos desde esa época. Si me equivoco con algunos miles de años, me disculpan, pero quiero decir, esa es la distancia. Luego, por alguna razón, después del Imperio Romano, que heredaron este proceso de utilizar papiros, ¿no es cierto? A partir de su caída y esa transición, el Imperio Romano comete un grave error, y es de empezar a utilizar pergaminos, el problema de los pergaminos es que son hechos en base a cuero, cuero de animales, de ovejas específicamente, lo cual hacía que esto sea muy caro, ¿no es cierto? Y eso también, entre otras cosas, generó este especie de oscurantismo en la humanidad, porque el conocimiento tuvo una transmisión muy lenta. Así que tomen en cuenta que el desarrollo humano, el desarrollo de las civilizaciones ha tenido mucha vinculación con los tipos de soporte en los cuales se puede almacenar el conocimiento. Es a inicios del siglo, bueno, se dice que los chinos inventaron quizás a inicios del siglo primero o segundo, pero no fue sino hasta pasado el año 1000, ¿no es cierto?, de nuestra era, que en Occidente llega el invento del papel de celulosa, y a partir de ahí podríamos decir, tenemos toda una explosión de registros en documentos de papel, y hoy por hoy tenemos realmente mucha información. Este papel, que tiene diferente calidad, que ha pasado por mucho tiempo, que es un soporte muy bueno, tiene unas características físicas que les hacen delicados, ¿no es cierto? Sea que por la calidad del papel, sea por las condiciones en las que ha sido mantenido, por la suciedad, el polvo, la oxidación del papel, en general la composición química de la celulosa, este papel en general puede ser frágil. Por tanto, cualquier manipulación mecánica, es decir, utilizando manos u otro equipamiento, puede dañarlo. Es por eso, y es la principal razón, por la que nadie pensaría utilizar un escáner ADF para introducir, por ejemplo, documentos, por más que estén en papel, de hace 100 años o hace 200 años. Sería impensable. Podríamos pensar en utilizar documentos, perdón, escáneres de cama plana. Sin embargo, deberíamos tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, en el caso de que la cama no sea fija, sino que la cama sea móvil, ¿sí? Porque en la cama plana, la cama puede ser fija, y lo que se mueve es la luz que escanea, ¿no es cierto? Ese es más seguro, pero hay otros tipos de escáneres planos, de cama plana, en donde la luz es fija y lo que se mueve es la cámara. Tiene un pequeño riesgo que la cámara sea móvil, porque en un momento determinado, sea que haya una hoja de papel o un libro, podría pasar que este movimiento mecánico pueda tener algún tipo de manipulación, roce, rompimiento de este papel. Así que ese podría ser el riesgo. Para evitar totalmente ese riesgo, lo que se utiliza son este tipo de escáneres que vemos aquí en la diapositiva, en la parte derecha, que son los escáneres aéreos. ¿Por qué se llama un escáner aéreo? Porque básicamente estamos tomando la foto desde cierta altura. También se llaman escáneres satelitales. ¿Por qué? Porque un satélite normalmente está sobre algo, ¿no es cierto?
La Luna es el satélite de la Tierra porque está sobre la Tierra, está, ¿cierto? Desde ahí nos están viendo desde arriba. Lo mismo, si es que tenemos la cámara puesta sobre el documento, estamos hablando de un escáner aéreo, un escáner satelital. Y he puesto también abajo una cámara fotográfica porque si el concepto del escaneo es tomar una foto, en realidad cualquier cámara fotográfica no sirve de escáner. Tiene ahí unos desafíos respecto a si vamos a escanear muchos documentos, el problema no es la cámara, sino el soporte, cómo le mantenemos fija en una sola posición a la cámara. Así que ahí hay muchas y muy interesantes soluciones respecto al uso de cámaras para el escaneo. Fue justamente el abordar este tipo de soluciones que me llamó mucho la atención, por ejemplo, del programa justamente de la Biblioteca Británica, que es este programa de archivos en peligro de extinción, en donde publicó hace algunos años un libro que es muy interesante, me pareció a mí muy interesante, que se llama, está en inglés, se llama Remote Capture, remote de remoto, es como algo así como digitalización remota, digitalización rural, podríamos decir. Es muy interesante porque justamente lo que plantea son soluciones muy creativas de cómo digitalizar documentos sin necesidad de tener un equipamiento sofisticado. Entonces, utilizando una cámara, incluso nosotros mismos hemos puesto en práctica cómo en algunos lugares en donde no se tiene incluso ni siquiera energía eléctrica, a través del celular, el teléfono móvil, podemos hacer proyectos de digitalización, podemos digitalizar documentos históricos con buena calidad y manteniendo parámetros y estándares utilizando un celular. Así que hoy por hoy también hay una gran tendencia a utilizar lo que se llama digitalización móvil. Y la digitalización móvil no es más que utilizar el teléfono celular que la mayoría de nosotros tenemos para estos proyectos que pueden ser incluso, insisto, de gran envergadura. Y esto se puede lograr por una sola razón, y es que hoy por hoy la tecnología ha avanzado tanto, la tecnología móvil de los teléfonos celulares, que yo diría que la gran mayoría de personas, o al menos un alto número de personas, disponen de celulares de buena calidad, de alta gama, que vienen incorporados ya no por una cámara, sino por una, dos, tres, hasta a veces cuatro cámaras, ¿no es cierto?, de muy alta calidad, de muchos megapíxeles. Cuando hablo entonces de una cámara fotográfica o un celular de muchos megapíxeles, hablo de alta resolución. Sí, a propósito también de eso, cuando hablemos de la resolución, les voy a explicar cómo se miden los DPIs en una cámara fotográfica. Esto a propósito de alguien que me consultaba y me decía, a ver, estos escáneres tienen su resolución en DPIs. ¿Qué es un DPI? Significan puntos por pulgada, en inglés, dot per inch, puntos por pulgadas. ¿Y qué es una pulgada? Una pulgada es 2.54 centímetros, así que sí, una pulgada realmente es la distancia de este pulgar, ¿no es cierto? 2.54 centímetros. ¿Cuántos puntitos se pueden escanear en esa pulgada? Bueno, depende de la resolución. Si usted está digitalizando a 100 dpi, significa que en esa pulgada estoy muestreando 100 puntos. Si es a 200, serán 200, si son 300, 400, 1000, lo que sea. Entonces vamos a ver que tenemos más densidad de puntos cuanto más alta es la resolución por pulgada. Tomen en cuenta que la resolución es por pulgada lineal. Por lo tanto, si queremos ver la resolución por pulgada cuadrada, lo que hacemos es multiplicar, por ejemplo, 100 por 100, y 100 por 100 es 10.000. Es decir, que en una pulgada cuadrada, en 2.54 por 2.54 centímetros, vamos a encontrar el muestreo de 10.000 puntos. Y es por eso que cuando utilizamos una cámara fotográfica, pensemos en la cámara de su celular, normalmente la resolución de la cámara no está definida en puntos por pulgada, sino en píxeles. Y entonces dice, mi cámara es de 2 megapíxeles, de 5 megapíxeles, de 15 megapíxeles. Uno habla con una soltura que parecería eso muy fácil, pero realmente es una tecnología muy, muy alta. Por ejemplo, ahora mismo los teléfonos más avanzados, pensemos los iPhone, los Samsung de alta gama, empiezan a tener cámaras que superan los 10, 15, incluso hasta 20 megapíxeles. Mega significa millones, así que esa cámara puede capturar en el espacio que queramos. Si tomamos la foto de un cuadro de 1 metro por 1 metro, esos 10 megapíxeles se van a distribuir en esa superficie. De igual manera, si esa cámara fotográfica toma una hoja A4,
Todos esos 10 megapíxeles se van a distribuir en esa superficie de 21 centímetros por 29,7 centímetros. O si yo voy a tomar una fotografía, escanear una fotografía con mi celular y la fotografía mide 15 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto, esos 10 megapíxeles se van a distribuir en esa, solamente se van a distribuir en esa área. Así que ya van intuyendo cómo podemos calcular la cantidad o la resolución en dpi si es que tenemos una cámara. Ahora en un ratito les explico con más detenimiento. Justamente porque el siguiente punto que me interesa aclarar, luego de que ya explicamos qué es la digitalización, qué son los escáneres, cuáles tipos de escáneres tenemos, es que, bueno, ya tenemos el equipamiento. Hay algunas cosas técnicas que debemos saber con claridad, ¿no es cierto? Y estos parámetros técnicos, yo diría que son tres. O sea, hay muchos más, pero en esta aproximación respecto a los fundamentos de la digitalización de archivos históricos, me interesa que tengan absoluta claridad respecto a tres. El primero es la resolución. Como ya habíamos dicho, la resolución tiene que ver con el número de puntos que se puede capturar en una unidad de medida. Por ejemplo, se puede escanear a 100 puntos por pulgada, se llaman PPPs, en español puntos por pulgadas, o DPIs en inglés, dot per inch. Entonces, 100 DPIs, 200 DPIs, 300 DPIs. Los escáneres que tienen alimentador automático no es que puedan tener un número infinito de resolución. Además, tienen unos parámetros bien específicos. Por ejemplo, depende también del modelo, pero podríamos decir que en general las resoluciones disponibles en un escáner de alimentador automático de documentos, es decir, para escanear documentos de archivos de gestión, van desde los 100 dpi, pasando por los 150, 200, 300, algunos 400 y terminan en 600. En general, se ve ahora equipos de 600, aunque ya cada vez va siendo más común que este tipo de escáneres también lleguen hasta los 1200 dpi, ¿cierto? Más de 1200 dpi es muy difícil encontrar, no es necesario escanear a tan alta resolución, sobre todo pensando, insisto nuevamente, esos son los tipos de, o las opciones de resolución para escáneres de alta velocidad, estos que tienen el alimentador automático. Dado que necesitan ganar en velocidad, restringen mucho su resolución. Sin embargo, si queremos escanear a más alta resolución por alguna razón, la solución es utilizar escáneres de cama plana. Porque los escáneres de cama plana, insisto, esos no empiezan, bueno, pueden escanear realmente a 100 dpi, pero no tiene mucho sentido, pero empiezan realmente en resoluciones de 600, 1200, 2400, 3200, 6600. Realmente un escáner que tengo aquí, que no es de la más alta gama plana, tiene creo que 19,600 o incluso 32,000 dpi. Incluso hay escáneres que pueden mejorar su resolución a nivel óptico. Nivel óptico significa que físicamente escanean a una resolución, pero a nivel de software pueden mejorar a través de software, incluso de inteligencia artificial, en el sentido de que pueden extrapolar el número de píxeles. Es decir, si tenemos, vamos a suponer, 100 píxeles, ellos van a adivinar y le meten un píxel artificialmente, le meten un píxel en la mitad de esos dos píxeles y en 100 puntos, si le ponemos un píxel en la mitad de cada uno, ahora vamos a tener 200 píxeles en una pulgada. Así que artificialmente podemos duplicar, gracias a la inteligencia artificial, también la resolución y con calidad muy, muy buena, dado que justamente la inteligencia artificial lo que hace es calcular estadísticamente qué color básicamente tendría ese píxel que está en la mitad. Básicamente es un proceso no de adivinanza, es un proceso estadístico que se aplica. Entonces, la resolución en este sentido, como les decía, si se quiere tener más cantidad de megapíxeles, por lo tanto, más resolución, la solución es utilizar un escáner de cama plana. Sin embargo, habíamos dicho que para los archivos históricos se recomienda mucho y es muy común utilizar cámaras fotográficas o escáneres aéreos. Los escáneres aéreos, igual que las cámaras fotográficas, no están configurados en dpi, están configurados en resoluciones o en megapíxeles. Por ejemplo, si yo tengo una cámara que se llama una cámara de alta definición, la alta definición realmente está definido por unos píxeles.
¿cierto? Si ustedes se fijan, la alta definición es 1280 píxeles por 720. Entonces, si multiplicamos 1200 por 700, nos va a salir casi como 1 millón de píxeles. Por lo tanto, la alta definición más o menos tiene una cámara de alta definición, HD, High Definition, tiene una resolución de un megapíxel, o 1 millón de píxeles. La, la muy alta definición, ¿no es cierto? La High Definition ya es de 1980 por 1024. Es lo que se llama la resolución 2K. ¿Por qué se llama resolución 2K? Porque tiene 1980 píxeles de ancho y 1980 píxeles casi es 2000 píxeles y entonces se han abreviado como 2K. Ustedes ya van a intuir entonces cuando han visto alguna vez cámaras o televisiones 4K, significa que el ancho, ¿no es cierto?, es de cerca de 3.900, 3.800 píxeles, es decir, 4.000 píxeles aproximadamente, y por eso se llama cámaras o televisiones 4K. Entonces, por ejemplo, en una cámara de alta definición o de muy alta definición que tenga 1980 dividido o multiplicado para los 1000 píxeles, más o menos esa cámara va a tener 2000 megapíxeles. Entonces, una cámara de alta definición tiene 2 megapíxeles de resolución. Ustedes me dirán, pero mi teléfono más viejito tiene 4. Es por eso justamente que les decía que hoy por hoy los teléfonos, incluso de una gama, digamos, media, de una no muy sofisticado, disponen ya de cámaras de alta resolución. Así que resulta muy interesante cómo en estos proyectos, por ejemplo, en donde se tiene, vamos a suponer, un presupuesto restringido, en donde incluso, dada la situación de, por ejemplo, de ruralidad o de estar alejados de una zona o estar en medio de una situación de desastre, no se dispone, por ejemplo, de energía eléctrica. Si no hay energía eléctrica, un escáner aéreo no puede funcionar. Si no existe energía eléctrica, incluso una cámara profesional que utiliza pilas, a lo mejor no puede recargar las pilas. Pero un teléfono celular, evidentemente, también necesita recargar la pila, pero puede durar mucho tiempo más. Tiene mayor autonomía. En general, en una cámara reflex que se llama, ¿no es cierto? Estas cámaras que se pueden intercambiar los lentes, una pila, por experiencia, más o menos tomando todo el tiempo, grabando un video continuo, tomando fotografías, puede durar entre 30 minutos y 1 hora una batería. Entonces no necesita tener muchas baterías para la cámara. En cambio, el teléfono celular tranquilamente puede tener una autonomía tomando fotos quizás hasta de un día. Entonces, esa es la ventaja, adicionalmente a lo que les mencionaba, de tener una alta resolución. ¿Cómo conseguimos aquí para no olvidarme de explicarles cómo conseguimos transformar los megapíxeles a puntos por pulgadas? El proceso es muy sencillo, porque miren, cuando nosotros tenemos una cámara fotográfica, vamos a suponer de 10 megapíxeles, y nosotros tenemos un área que vamos a digitalizar, vamos a suponer, por ejemplo, de una hoja 4, y la hoja 4 mide, como ustedes saben, 21 centímetros por 29.7 centímetros. Lo que tenemos que hacer es transformar esa superficie y esa área a pulgadas. Y entonces, esos 21 centímetros dividimos para 2,54 y nos va a salir un valor en pulgadas, más o menos 8 pulgadas. Y los 29.7 centímetros dividimos para 2,54 y nos va a salir el número de pulgadas, más o menos 11. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 8 por 11, más o menos nos van a salir unas 88, 90 pulgadas cuadradas. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Vamos a suponer que son 100 pulgadas cuadradas. Si tenemos una cámara fotográfica, un escáner que tiene 10 megapíxeles y vamos esos 10 megapíxeles a escanear 100 pulgadas cuadradas, más o menos en cada megapíxel, en cada pulgada cuadrada, cuántos megapíxeles vamos a tener, y entonces tenemos que dividir los 10 dividido para 100. Entonces vamos a tener 0.1 megapíxeles, que sería más o menos unos 100,000 puntitos, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, muy bien. Entonces, en cada cuadradito de una pulgada vamos a tener 100,000 puntitos. ¿Esa es la resolución? No, pues lo que tenemos que hacer entonces es sacarle la raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 100,000? Bueno, para que la raíz cuadrada de 100,000 de, digamos,
para sacar, mejor dicho, el ancho de cada lado de ese cuadrado, lo que tenemos que utilizar es la raíz cuadrada. Algunos me preguntarán, ¿y eso qué es de la raíz cuadrada? Bueno, es esa operación que todos aprendimos a los 10 años y nadie supo para qué servía y dijeron, ¿para qué nos enseñan raíz cuadrada si nunca vamos a utilizar? Y bueno, nos encontramos en esta época, en esta profesión, en donde tenemos que sacar la raíz cuadrada. Continuando con el tema justamente de esta resolución, cuando tenemos en el cuadradito de la pulgada cuadrada 100,000 puntos y sacamos la raíz cuadrada de 100,000, más o menos nos va a dar una resolución de, vamos a ver, 300 por 300 son casi 100,000, son como 90,000. Entonces vamos a suponer que es una resolución, no es que vamos a suponer, es una resolución aproximadamente de 300 dpi. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que podemos calcular la resolución por pulgada cuadrada. Ahora, ustedes me dirán, si esa misma cámara le levantamos un poco más y lo que va a poder capturar ya no es una hoja 4, sino una hoja 3, la resolución va a disminuir. ¿Cómo aumentamos la resolución con una cámara? Acercándola. Ahora ustedes me dirán, pero cuando la acercamos disminuye el área. Claro que sí, ¿no es cierto? Entonces, mientras más pegada está así, digamos, está la cámara a la hoja de papel, menor área cubre, pero la resolución por pulgada cuadrada va a incrementarse. Entonces, ahí la única manera de incrementar o disminuir la resolución es calculando o midiendo, o mejor dicho, ajustando la distancia entre la cámara y el soporte que queremos digitalizar. Esto en cuanto a la resolución. ¿Sí? Entonces, la resolución es un factor muy importante en donde, en general, en el archivo histórico, lo que queremos es digitalizar a una muy alta resolución, porque nos interesa que la exactitud, no solamente ya del contenido de las palabras, sino también de los detalles como el soporte, como, por ejemplo, hay detalles como la contextura del papel, ciertas marcas de agua, la tinta, ¿no es cierto? Entonces, eso requiere que sea digitalizado a una resolución más alta, pero como les decía, la contraprestación es que el tamaño de los archivos son muy grandes. ¿Qué hay que hacer ahí? Estar preparados con un equipo, por un lado, de procesamiento que sea lo suficientemente rápido para que esos archivos pesados no les ralentice, no se hagan lentos los equipos y también disponer de un almacenamiento suficiente para todos esos tipos de archivos. Es decir, tener un disco duro, por ejemplo, de estado sólido de, pensemos, al menos 1 TB, 2 TB. Ahora mismo están disponibles en el mercado discos duros de incluso 6, 8 y hasta 10 TB a un precio relativamente asequible. Así que si estamos pensando en tener un proyecto de digitalización, prepárense a tener bastante almacenamiento para que tengan ustedes el espacio para almacenar estos documentos. Porque además una cosa que es importante conocer de antemano es que nosotros vamos a tener diferentes versiones de esa fotografía que vamos a tomar. En general vamos a tener lo que se llama una copia máster, ¿no es cierto? Una versión máster, y luego podemos tener copias derivadas de esa versión máster, en donde pueden ser versiones en otros formatos, pueden ser las versiones editadas, pueden ser la versión comprimida. ¿Y por qué tenemos diferentes versiones o tenemos versiones derivadas? Porque normalmente la versión máster, que es la versión de más alta resolución, en la que se aconseja no comprimir, esa no la vamos a poder manipular con mucha frecuencia porque justamente va a ser muy pesada. Entonces, sobre todo en archivo histórico, se sugiere tener este esquema de copias máster y copias derivadas. ¿Cuántas copias derivadas? Las que ustedes quieran. Sugerencia, no tengan muchas copias derivadas. En algunos proyectos de digitalización que hemos hecho, nosotros hemos tenido hasta 7 copias derivadas y esto es relativamente un problema. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que ustedes están digitalizando 1,000 libros, ¿no es cierto? 1,000 libros históricos. Entonces no es lo mismo tener 1,000, es decir, uno pensaría que si voy a digitalizar 1,000 libros físicos, el resultado es tener 1,000 documentos electrónicos, no sé, en cualquier formato, en PDF, en lo que sea, pero no es tan cierto, porque lo que tenemos 1,000 libros y lo que tenemos como resultado no son 1,000 archivos, tenemos 7,000 archivos. ¿Por qué? Porque por cada versión física podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 copias derivadas. ¿Qué tipo de copias derivadas? Solamente para ponerles un ejemplo. Podemos tener copias derivadas, por ejemplo, editadas,
y no editadas. Por ejemplo, ¿a qué se refiere editadas? Mejoradas, por ejemplo, respecto a la luz, respecto a la desviación, respecto a la alineación, porque incluso porque el original estaba así, no sé, torcido, entonces puede ser una obra que esté editada, una versión que puede estar hecha OCR, por ejemplo, es decir, que los caracteres puedan ser buscables, es decir, que la información pueda, la computadora pueda leer el contenido escrito en texto. Entonces tenemos una versión OCR, una versión editada, podemos tener una versión, por ejemplo, con una marca de agua, podemos tener una edición sí, una versión, una copia firmada electrónicamente, podemos tener una copia comprimida y así sucesivamente podemos tener muchas versiones que son muy buenas y está bien, pero lo que quiero decir es que prepárense a tener mucho espacio porque, insisto, un solo objeto que digitalicemos podría tener múltiples copias derivadas y eso significa multiplicar el espacio de almacenamiento que tenemos. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta que esto tiene relación directa con la resolución. Bien, el segundo aspecto técnico que es fundamental que ustedes lo entiendan y lo definan es la profundidad. La profundidad también se llama color. ¿Y qué es la profundidad? La profundidad es el número de bits que durante el muestreo, durante la captura, se almacenan por cada píxel. Y entonces esto es relativamente sencillo de entender y existen tres tipos de colores. Algunos dicen que cuatro, pero tres en términos básicos. El primero se llama lo que se llama escaneo a un bit. Y el escaneo a un bit solo puede tener dos opciones, blanco, prendido y apagado. Y entonces cuando está prendido le pone blanco y cuando está apagado es el negro. Entonces, escaneo a blanco y negro es escaneo a un bit. Es el escaneo más barato, digamos, ¿sí? Es el escaneo que genera los archivos más livianos. Sin embargo, a menos que el original sea totalmente en blanco y negro, en archivos históricos no se recomienda digitalizar en blanco y negro. ¿Sí? En los archivos de gestión, yo por eso aquí abajo he puesto archivos de gestión, archivos históricos, son dos mundos diferentes. Entonces, en cuanto a la resolución, ya hemos dicho, los archivos de gestión tratan de digitalizar a baja resolución para ganar en velocidad. En cambio, los archivos históricos tratan de escanear a alta resolución para ganar mayor fidelidad con el original. Respecto a la profundidad, tenemos escaneo a un bit, ¿no es cierto?, que son blanco y negro, en donde, sobre todo en los archivos de gestión, se recomienda mucho escanear blanco y negro. Sin embargo, en archivos históricos no se recomienda mucho escanear blanco y negro. Segundo tipo de profundidad, lo que se llama escaneo a 8 bits de profundidad o lo que se llama escala de grises. La escala de grises nos permite hasta 256 niveles de tonos de grises y es recomendable para archivos históricos en blanco y negro. Uno nos va a decir, pero mi archivo es en blanco y negro, ¿por qué tengo que escanear a escala de grises? Porque que en general, aunque teóricamente la intención era de poner una tinta negra sobre un papel blanco, lo que va a pasar es que ni el papel es blanco ni la tinta es negra. Y entonces entre un blanco que no es blanco y un negro que no es negro existen una gama amplia de grises. Así que la mejor recomendación en ese momento es que si tenemos un original histórico en blanco y negro, escaneemos a 8 bits, es decir, a escala de grises. Y la otra opción es lo que se llama escaneo a color. Y existen aquí dos tipos de escaneo a color. Un escaneo que se llama a 24 bits, que es el escaneo full color, y también podría haber un escaneo a 32 bits, que es un escaneo que se llama de alto full color, podríamos decir. Entonces, mientras más bits escaneemos por cada píxel, la imagen va a ser mucho más pesada, pero va a ser más fiel a su original. Entonces, en general, en la digitalización de archivos históricos, lo que se necesita es mayor fidelidad, que la vamos a conseguir de dos maneras. Uno, con alta resolución y con alta profundidad. Ustedes me preguntarán, ¿y podríamos escanear documentos en blanco y negro a 24 bits en archivos históricos? Sí. Siempre y cuando, por ejemplo, un valor que queramos destacar, vamos a suponer, es que aunque el papel inicialmente era blanco, por efectos de, no sé, la pátina, efectos del tiempo, efectos de la oxidación del papel, nos interesa también registrar ese cambio y entonces, como es un papel medio amarillento, si le escaneamos a escala de grises, nos va a salir gris, nos va a salir un plomo. Lo que queremos escanear es ese color, lo que tendríamos que hacerlo es utilizar una profundidad, por ejemplo, de 24 bits.
Quizás 32 bits. Yo diría que si es que su escáner da para 32 bits, bueno, utilizamos 32 bits. Eso significa más peso, pero en teoría más fidelidad al original. Hay algunas personas que no creen mucho en la resolución, en la profundidad de 32 bits, porque dice que incluso el ojo humano no es capaz de detectar tanta cantidad o diferencia de color. Y es cierto porque, por ejemplo, es claro que va a depender mucho de la calidad de sus ojos. Si, por ejemplo, sus ojos no tienen suficientes bastones, que se llaman, que son unas células que existen, y uno tiene algún bastoncito averiado, o las personas que tienen, miopía, no, que tienen daltonismo, justamente no van a poder ver un rango de colores, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo que se menciona es que no se necesita exagerar tanto en el número de bits, porque en general los ojos humanos no son tan perfectos como para distinguir tan alta calidad. Es como cuando, por ejemplo, tuve la oportunidad otra vez de ver una televisión 8K. Y claro, uno sí puede ver la diferencia entre una televisión 2K de alta definición y una 4K. Se nota todo, o sea, los detalles son súper, súper, súper finos. Y luego cuando uno llega a 8K, la verdad es que algunas personas dicen que sí distinguen, pero yo entre 4K y 8K, la verdad es que las dos me parecen de muy alta resolución, pero no distingo yo mayor diferencia. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces tenemos resolución y profundidad. El último factor que es importante que ustedes tomen en cuenta en digitalización es el formato. Y el formato no me refiero al tamaño de la hoja, porque uno puede decir, claro, ya yo quiero digitalizar en formato A4, en formato... No, no, no. El tamaño también es un factor que se debe tomar en cuenta, pero en este caso me refiero al formato electrónico, al formato, ¿no es cierto?, del archivo que se va a generar. Es decir, si ustedes me preguntan, porque también esa es una pregunta recurrente, ¿y en qué formato debo digitalizar? PDF, TIFF, JPG, PNG, Word, Excel, PowerPoint. ¿Cuál es el que me sirve? Bueno, existen algunos que me sirven, otros no me sirven. Para empezar, necesito utilizar formatos de imágenes. No todos son formatos de imágenes. .doc no es un formato de imagen, Excel no es un formato de imagen. Alguien me va a decir, pero yo en un Word o en un PowerPoint puedo poner una imagen. Claro que sí, pero no es el lenguaje o el formato natural. De hecho, lo que va a pasar es que si yo pego un documento en Word o en Excel o en PowerPoint, perdón, pego una imagen, esta imagen uno puede grabarla en formato JPG o PNG, que son los formatos más utilizados, sobre todo en la web, y tiene una ventaja muy buena y es que son comprimidos. Ahora, nuevamente, en el formato es muy importante diferenciar los formatos que tienen compresión y aquellos que no tienen compresión. Volvemos a esta diferenciación entre archivos de gestión y archivos históricos. En los archivos de gestión yo quiero ser lo más óptimo posible y por lo tanto se sugiere que utilicemos formatos que tengan compresión para que las imágenes no ocupen tanto espacio. Lo contrario de los archivos históricos. En los archivos históricos no tenemos que ahorrarnos en espacio porque lo que queremos es ganar infidelidad. Por tanto, no escatimamos en poner alta resolución, no escatimamos en poner una alta profundidad y respecto al formato, preferimos los formatos que no tengan compresión, ¿cierto? Todo esto lo que nos va a dar son unos archivos súper grandes que necesitan un montón de almacenamiento, pero que tienen un desafío, que esos documentos en algún momento van a necesitar ser presentados y esa presentación no puede ser tan difícil de acceder, entonces no tiene que ser tan pesados. Para esos momentos en que queremos, por ejemplo, subir a un repositorio de consulta, ahí es cuando necesitamos sacar una copia derivada que sea, por ejemplo, comprimida, que permita que las personas vayan a nuestra biblioteca virtual y puedan ver de una manera adecuada, que su experiencia de usuario sea adecuada. El enfoque de proyectos de digitalización tiene que ver con tres cosas. Un proyecto, a mí me gusta mucho esta definición de proyecto que dice, un proyecto es una intervención temporal para mejorar una situación. Una intervención temporal, ¿por qué? Porque un proyecto no dura toda la vida. Un proyecto dura un mes, 2 meses, 3 meses. En el peor de los casos, 18 meses o 24 meses, pueden durar algunos años, pero es una intervención temporal. Un tiempo, hay un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Y eso tiene que tener sus objetivos concretos. El objetivo es siempre mejorar una situación. Todo proyecto no es para desmejorar una situación. Voy a poner un ejemplo. Si una población no se puede conectar con otra población porque tienen de por medio un río,
el proyecto es hacer un puente, ¿no es cierto? Entonces el puente trata de mejorar la situación de conectividad, de comunicación entre estas dos poblaciones. Un proyecto de digitalización tiene que tener absoluta claridad cuál es la mejora que va a generar. ¿Por qué? Porque es la única forma de que el proyecto sea financiado. Es decir, si nosotros no identificamos cómo la digitalización de un archivo histórico va a generar unos beneficios, ¿no es cierto? Normalmente, como estamos hablando de patrimonio documental, estamos hablando de otro tipo de valores, en general no es que va a ser rentable, ¿no es cierto? No es que vamos a vender luego el contenido, en general no se da ese tipo de proyectos, pero el beneficio a la sociedad va a ser muy importante respecto a qué, al resguardo de la memoria, a la ampliación del acceso de la información, a la democratización a las fuentes de nuestra historia como sociedad en particular, etcétera, etcétera. Pero es muy importante identificar cuál va a ser esa mejora de la situación. En este momento solamente pocas personas pueden acceder al archivo físico. El momento que esté digitalizado, vamos a proteger los originales y vamos a hacer que ya no solamente las personas de esa ciudad, sino las personas del mundo entero tengan acceso, por ejemplo, a esa información. Va a ser posible que historiadores, investigadores realicen análisis, estudios respecto a esa información, etcétera, etcétera. Eso es muy importante porque tenemos que definirlo en el alcance y en los objetivos. El alcance de un proyecto tiene que ver con la definición exacta de lo que queremos hacer. Y eso tiene vinculación con los otros dos elementos, que es el cronograma y el presupuesto. Todo proyecto tiene que tener las tres cosas: alcance, cronograma y presupuesto. Y cada una de estas tres patitas depende de la otra. Es decir, si nosotros tenemos un alcance súper ambicioso, el cronograma va a ser muy largo y el presupuesto posiblemente también sea muy alto. Si nosotros tenemos un cronograma definido, es decir, que no tenemos nosotros un año, no, tenemos 6 meses para intervenir en este archivo, el alcance y el presupuesto también van a tener que ser ajustados en función de eso. Es decir, si por ejemplo el alcance es muy ambicioso, queremos lograr muchas cosas, el cronograma es restringido, poquito tiempo, el factor que va a crecer es el del presupuesto. ¿Sí? Ahora, si tenemos un presupuesto restringido, nuestro cronograma también es restringido, es decir, tenemos poquitos recursos, tenemos poquito tiempo, el alcance en consecuencia no va a ser muy ambicioso. Tiene que ir en proporción de los otros dos. Entonces, cualquiera de estos indicadores que nosotros movamos va a repercutir en el otro, ¿no es cierto? Quiero que quede muy claro eso. Y es por eso que es fundamental tener este enfoque de proyecto. Cuando digo alcance de un proyecto específicamente de digitalización de archivos históricos, es muy importante que ustedes definan muy bien. En este lapso de tiempo, en 3 meses, en un año, yo voy a hacer, por ejemplo, voy a digitalizar. ¿Cuánto? Tengo que poner números. 5,000, 1,300, lo que fuera, ¿no es cierto? Documentos, pergaminos, mapas, libros, lo que fuera. Voy a digitalizar y este es el costo. No me sirve el alcance de decir, voy a digitalizar lo que más pueda. Voy a digitalizar bastantes pergaminos. Voy a digitalizar un montón de mapas. No, 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 no. Yo sé que a veces nos cuesta definir esto desde un punto de vista muy matemático, pero es fundamental tener estos indicadores. Es decir, entonces yo en 6 meses, en 9 meses, en 12 meses, vamos a digitalizar esta colección. Y esta colección son 300 páginas, 200 páginas, 1,000 páginas, 1,000,000 de páginas, lo que fuera. Y eso, con estas características de esta resolución, utilizando este equipo, incorporando estos metadatos, sometiéndole a este proceso de descripción, además poniéndole en este repositorio, lo que fuera, todo ese proceso que es técnico y que ustedes como expertos en el área archivística seguramente conocen y dominan, todos esos procesos van a ir sumando en cuanto a tiempo y a recursos. ¿Sí? Entonces, muy bien, esos 6 meses para digitalizar estos 1,000 documentos, o este 1,000,000 de documentos, o los que fuera, nos va a costar tanto, $1,000, $10,000, $100,000, lo que fuera. ¿Sí? Entonces, es muy importante que haya esta relación entre alcance, cronograma y presupuesto. Vamos a avanzar rápidamente, como para desmenuzar. De todos modos, ya hemos explicado con detalle aquí esas cosas. ¿Por qué digitalizar? Esto es sacado del libro de la UNESCO de proyectos, de directrices de proyectos de digitalización. Estas nos pueden dar algunas razones por las cuales podemos justificar por qué queremos digitalizar.
La una, por incrementar el acceso, se amplía la disponibilidad, se democratiza el acceso, se reunifica virtualmente documentos. Esto es bien interesante porque cuando hay documentos que están geográficamente dispersos, el momento que se digitaliza se puede unificar en una sola unidad virtual. Esto es súper práctico en el tema de archivos de gestión, en donde, por ejemplo, es súper complicado generar expedientes únicos. Vamos a pensar de colaboradores, de empleados, de clientes, pero cuando se digitaliza se puede unificar un solo expediente virtual y físicamente casi es imposible. También sirve para facilitar nuevas formas de acceso, por ejemplo, para recuperar datos, para hacer OCR, para hacer analítica de datos, para restaurarles digitalmente a los originales, ya en su formato digital, para hacer reconocimiento de caracteres. Por cierto, en reconocimiento de caracteres, aquí hay dos desafíos. En los archivos de gestión se utiliza mucho lo que se llama el OCR. El OCR es el Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres. En documentos históricos, que también, si es que fueron hechos después de la imprenta, se puede aplicar OCR, pero para documentos que normalmente son incunables, ¿no es cierto?, previos a las imprentas o incluso después de la imprenta, pero que están hechos a mano, el OCR no sirve. Y por tanto, se debe utilizar el ICR, que es el Intelligent Character Recognition. No ha habido muchos avances respecto al ICR, pero realmente he visto con mucha sorpresa en los últimos meses, hay unos proyectos muy, muy interesantes respecto a reconocimiento óptico de caracteres para archivos históricos de muy alta calidad gracias a la inteligencia artificial. Gracias a estos algoritmos de predicción o de lo que se llama imagen generativa, permiten justamente interpretar imágenes que a veces para nosotros es difícil incluso de interpretarlo al ojo humano, y hay software que permite transcribir ese contenido a contenido legible y por lo tanto buscable. Y el momento en que esas escrituras hechas a mano son transcritas y son buscables, permiten lo que hemos dicho aquí, el análisis y la investigación. Y evidentemente otro de los motivos para la digitalización de archivos históricos es la preservación, aquellos documentos que estén en peligro o que estén dañados. ¿Sí? Esto rápidamente. Elementos claves que les quiero señalar. Primero, una adecuada política de selección, lo que les mencionaba. No hay que digitalizar todo. Algunos documentos tienen que ser digitalizados. Así que este proceso de valoración posterior de documentos digitalizados no es técnico. Seguramente sí vamos a tener, pero sería un desperdicio. Imagínense haber invertido en digitalizar un documento para después darnos cuenta de que ya tenía que ser eliminado, a lo mejor no es muy óptimo. Los documentos digitalizados o electrónicos evidentemente tienen que también pasar por un proceso de eliminación porque dependiendo si no existen valores secundarios y los valores primarios ya están extintos, también hay que someterles a un proceso de dada de baja documental. Realmente yo he visto pocos procesos de valoración de documentos electrónicos porque hay, parece ser la concepción de que como hay un montón de información y si es que no alcanzan la información es cuestión de comprar un disco duro, entonces no estamos acumulando de documentos electrónicos o documentos digitalizados también que ya han pasado y ya sobrepasado sus periodos de retención. El segundo aspecto clave es el proceso de conversión, ¿no es cierto? De convertir en analógico y digital, que ya hemos hablado. El tercer aspecto que es muy importante es el de control de calidad, que hace un momentito hicieron una interesante pregunta, y tiene que ver con la identificación de los problemas que en el escaneo inicial puede existir para corregirlos. De nada me sirve haber tomado malas fotografías porque luego no voy a entender, van a estar chuecas, van a estar viradas, van a estar oscuras, no se van a entender. A continuación les voy a dar unos tips que están dentro de la norma ISO 13028 respecto al control de calidad. Luego está el tema de la gestión de las colecciones y la gestión de colecciones tiene que ver con, ya tengo los documentos digitalizados, es importante incluirlos, describirlos adecuadamente, enriquecerlos con metadatos para una adecuada presentación. Y la presentación tiene que ver, sobre todo, con repositorios digitales que nos permitan una buena encontrabilidad. Lo que la ISO 489 habla de la disponibilidad o la usabilidad de los documentos electrónicos. En este caso, documentos electrónicos digitalizados. Y algo que no normalmente está por fuera de nuestro radar siempre es que nos olvidamos que esos repositorios digitales tienen que ser accesibles a largo plazo. Así que nunca está de más ir pensando desde ya en una estrategia de preservación digital, porque esos documentos que seguramente nos costó mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos recursos, pasarlos del formato físico al electrónico, la idea es que duren mucho tiempo también en ese formato electrónico
porque si no, de no mucho nos va a servir todo este esfuerzo en este proyecto. Para que no se queden con las ganas de definir qué tipo de especificaciones técnicas, aquí hay algunas que sugiero, no está escrita en piedra, pero quiero que vean la diferencia. Si el objetivo es preservación, como en este caso archivos históricos, ¿no es cierto? La profundidad que se recomienda, lo que les decía, es 8 bits, no, nunca un bit, ¿sí? Nunca blanco y negro, o en el mejor de los casos, 24 bits. Evidentemente, cuando la finalidad es el acceso, es decir, archivos de gestión, tranquilamente podemos tener a un bit. 8 bits. No se sugiera tanto escaneo de color cuando son archivos de gestión. Respecto a la resolución, empezar en los 300 dpi, empezar. Y ojalá subir a los 600, 1200 y dependiendo de la situación, podrían ser incluso resoluciones más altas. En cambio, cuando es archivos de gestión, podríamos empezar en 150. 150 dpi es la resolución mínima que se necesita para hacer OCR. Entonces podemos empezar con 150, 200 y hasta 300. Un archivo de gestión no debería digitalizarse a más de 300. A menos, y esto es una excepción, a menos que la imagen, las letras no se lean, que es la recomendación que se incorpora en la norma 13028. ¿Qué formatos utilizar para archivos de preservación? Hay, aquí hay varias discusiones. En general, lo que se llama, hay que almacenarlos en formatos rasterizados, es decir, que capturen la imagen. Podría ser aquí dos tipos. El uno, lo que se llaman formatos no tratados, si es que es una cámara de fotos, lo que se llaman los formatos RAW, ¿verdad? E inmediatamente podemos utilizar formatos tipo TIFF. El TIFF quizás es uno de los más estandarizados por dos razones. La primera, porque no permite la compresión, así que no hay pérdidas. Y la segunda, porque es el único formato de imagen, a diferencia, por ejemplo, del JPG o el PNG, que permite almacenamiento multipágina. Y es una cosa muy interesante cuando estamos almacenando, por ejemplo, un grupo de páginas digitalizadas, pensemos un libro, un folleto. Entonces, para no tener de un libro de 200 páginas, 200 archivos TIFF, tenemos un solo archivo TIFF de 200 páginas. En cambio, en los archivos de gestión, sí podemos darnos el lujo, entre comillas, de tener compresión, así que utilizar JPG para las imágenes, no para los documentos, es útil. O utilizar formatos PDF, que quizás es la recomendación más generalizada en el sentido de que permite incorporar otros formatos. El formato PDF permite compresión, es accesible, además es un formato ISO, es la ISO 32000, así que es un buen formato. En cuanto a PDF, ¿deberíamos digitalizar en PDF archivos históricos? No el archivo master, pero sí podríamos tener copias derivadas en PDF. ¿Para qué? Para que sea fácil la distribución, la lectura, la encontrabilidad. El PDF tiene muchas ventajas, pero quizás no como archivo master en un archivo histórico. ¿Sí? Y luego la compresión. En preservación no debería haber compresión. En cambio, en los archivos de gestión, sí, evidentemente se promueve la compresión para que sea más rápida el acceso a estos documentos. Cuando hablamos de control de calidad, ¿de qué estamos hablando? Debemos, primero, dice la norma ISO 13028. Todas estas cosas, por cierto, no es que me invente yo, sino que han sido referidas a normas ISO. Por ejemplo, les recomiendo, si están interesados en este tipo de proyectos, quizás 3 normas o 4 normas. La primera, evidentemente, la 15489, que da cuenta de archivos en general y que habla de la autenticidad, la integridad de los documentos, la fiabilidad, la usabilidad. Creo que esta norma paraguas es clave. Luego está esta norma, la 13028, que habla de las directrices para la digitalización. Podrían también consultar la 13008, que es para migración de soportes electrónicos, si es que van a involucrarse en temas de preservación digital. Y luego están aquí dos normas, la 12653 y la 12641, que son normas muy, muy técnicas que sirven para calibrar escáneres de color y de blanco y negro. ¿Qué significa la calibración? Significa que podamos igualar lo que estamos viendo en la pantalla con lo que estamos escaneando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Lo que vemos en la vida real es un verde y luego cuando escaneamos y el escáner o la cámara foto captura esos colores, queremos ver si es igual a lo que obtenemos. Entonces, para eso hay unas muestras o unos estándares para calibrar los equipos.
¿Qué deberíamos tomar en cuenta como criterios de calidad? Básicamente la legibilidad de pequeños detalles, la completitud de los detalles, la exactitud dimensional, la granulidad del escáner, es decir, que no se note el punto, lo que se denomina comúnmente el moiré del escáner, la completitud del área total de la imagen, la densidad de las áreas rellenas de negro, ¿verdad? Esto suele pasar que si, por ejemplo, está muy iluminado, es muy importante la iluminación si es que utilizamos cámaras, utilizamos escáneres aéreos, pero si hay un exceso de iluminación, lo que puede pasar es que brille la tinta y en vez de que se escanee en negro, empieza a ver partes blancas dentro de la imagen, de las letras que son negras. Y luego, evidentemente, en caso de escaneos a color, la fidelidad del color. A mí me gusta mucho esta norma, la 3028, porque algunos piensan que en esa norma van a encontrar la lista de resoluciones a cuánto debo escanear y no hay ese tipo de criterios. Lo que dice, usted debe escanear a la resolución que le asegure todo esto que les acabo de decir, que se puedan leer los pequeños detalles, que haya completitud de detalles, que no haya granulidad de escáner, etcétera, etcétera. Entonces, son criterios generales que tenemos que aplicar a cada caso particular. Antes de este proceso voy a responder dos preguntas que nos plantean. Dice Ricardo, nos dice, no comprendí cuando dice conservar el archivo histórico en PDF cuando es máster. ¿A qué se hace referencia con máster? El archivo máster, Rodrigo, es el archivo inicial que se escanea. En archivos de gestión no es necesario tener un máster en RAW o en TIFF. Directamente podemos tener el archivo inicial que se escanea, ese es el máster, puede ser en PDF. En el caso específico de archivos históricos, sí tenemos que asegurarnos que la versión máster, en la norma 13028 les llama copia máster. Llamar copia máster es un poco contradictorio porque es como el máster, el original. El archivo original debería ser en formato rasterizado. ¿Qué es rasterizado? Significa en mapa de bits. ¿Sí? Este mapa de bits son básicamente archivos BMP, archivos TIFF, archivos RAW. Entonces, vamos a suponer que tenemos el archivo máster en formato TIFF. No se recomienda que este máster histórico de archivos históricos sea en PDF. ¿Por qué? Porque el PDF, por ejemplo, tiene compresión. ¿Sí? ¿Podríamos tener una copia derivada de este máster en PDF? Claro que sí. ¿Sí? Bien. Nubia me consulta a qué se refiere completitud. Básicamente que esté completa la imagen. ¿Qué podría pasar, Nubia, si yo tengo una cámara y le acerco mucho a la página o al libro que quiero escanear? No se va a capturar todo. Y justo vamos a suponer que un detalle de la página, que el número de la página no se incluyó, eso significa que no esté completo toda la imagen. Puede ser, puede ser completitud justamente por el tamaño, o puede haber completitud, lo que se refería ahí, por ejemplo, por el exceso de luz. Vamos a suponer que el original tenía un impreso que no estaba muy claro por el tiempo, por el desgaste del tiempo, ¿no es cierto? Y entonces, por mucha luz, eso que era ya impreso con una baja intensidad, con más luz, va a desaparecer. Y entonces, en el original sí vemos esa letra y en el escaneo no vamos a ver. Entonces, tenemos que tener en ese control de calidad adecuado, es decir, tenemos que bajar la iluminación para que la captura sea lo más fiel posible. Ricardo nos pregunta, ¿qué se refiere con presión? Compresión es el proceso mediante el cual una imagen hacemos que pese menos. Así de sencillo. Básicamente hay dos formas de hacerlo, con pérdida y sin pérdida. En general, cuando se hace sin pérdida son estos formatos, por ejemplo, el zip. Cuando nosotros tenemos un documento de Word, podemos nosotros comprimir, hacerle más pequeñito, sin pérdida. No se pierde información, porque imagínense que ustedes en un documento Word se pierde alguna letra, ya no se entendería. En cambio, en la compresión de imágenes es con pérdida. Se pierden algunos detalles que muchas veces no son detectados por nuestro ojo humano, pero hay compresión con pérdida. Se sugiere entonces que en los proyectos de digitalización de archivos históricos no se comprima el máster. Evidentemente podría comprimir para fines de presentación, pero ya sería en una copia derivada. Bien, excelentes y muy interesantes las preguntas. ¿Cuál es el proceso de digitalización que sugerimos? Esto, como les decía, es solamente les leo, porque realmente cada uno de estos podría ser casi un módulo, un curso entero. Y el primero es, todo elemento a ser digitalizado necesita adecuarse y prepararse. Debe estar limpio, debe estar desdoblado, tiene que estar, no puede estar roto.
Segundo proceso, el escaneo o captura. Por lo tanto, miren, el escaneo que hablábamos justo al inicio, cuando hablábamos de los escáneres, es uno de los pasos, no todo, uno de los 5 pasos del proceso de digitalización. El siguiente paso, que es muy importante, es la identificación y la codificación, la descripción, la incorporación de metadatos. La norma 13028 menciona que lo más recomendable es incorporar dentro del mismo archivo, por ejemplo, dentro del mismo archivo PDF, e incorporar los metadatos. No estoy diciendo que los PDFs no, el formato PDF no convenga para digitalizar. Desde mi punto de vista, es el mejor formato. Lo que no sirve es para mantener los copias master, ¿sí? En general, el formato PDF es un archivo muy, muy dúctil, muy accesible, es de código abierto, etcétera, etcétera. Pero, insisto, la recomendación es que si vamos a guardar copias master de archivos históricos, lo tengamos en formatos que no permitan, que no tengan compresión. Luego está la cuarta etapa, que es de la optimización, y la optimización significa la compresión, la edición, el OCR, etcétera, etcétera. Y el último proceso que tenemos que tomar en cuenta es que todo ese archivo digitalizado tiene que estar disponible en alguna parte para ser usado, encontrado. Entonces, todo documento digitalizado solamente cumple con su misión de dar más acceso, de democratizar, etcétera, etcétera, cuando está disponible en un repositorio digital y abierto al público para que pueda acceder a la historia y la memoria de la sociedad y de nuestro planeta. Aquí algunos consejos prácticos, porque me llamó mucho la atención un libro que me pareció bien, bien interesante, que se llama Remote Capture, y es que en general no tenemos que ser muy sofisticados al momento de abordar los proyectos de digitalización. O sea, si disponemos del presupuesto, está bien, pero muchas veces me han llamado amigas, colegas que han sido alumnas mías en la maestría o en la especialización de gestión documental aquí en el Ecuador, me han dicho en mi ministerio, en mi instituto o en mi biblioteca, vamos a comprar o hemos comprado ya un escáner X, ¿no es cierto? Algunos compran de marcas súper sofisticadas. Y claro, esos escáneres aéreos muchas veces cuestan 10,000, 15,000, 30,000 dólares. Entonces, si tienen el presupuesto, está bien, pero podría haber, digamos, opciones un poco más asequibles. Y por ejemplo, esta es una foto que es sacada de este libro, de Remote Capture, y es una cámara fotográfica con un foquito, no se ve el detalle, pero es un foquito, y miren, y da otras ideas aquí, en ese mismo libro plantea cómo en una mesa, dice aquí ponga algo pesado, ponga unos libros, aquí está un soporte, la cámara fotográfica y toma la foto del libro, puede ser. Esto de aquí es una cajita que se llama ScanBeam, que se vende en Amazon, vale $10. Nosotros hemos utilizado estas cajitas para poner el celular, ¿no es cierto? Y escanear de esta manera. Es muy interesante porque tener esta cajita sirve de soporte para el celular y sirve para aislar muchas veces la iluminación transversal o cruzada que puede existir, que hace que un documento salga más brilloso a un lado que en otro lado. Se ilumina internamente, se puede utilizar linternas de LED que son bastante bien distribuidas y realmente funciona muy bien. Incluso con poca luz, ¿qué es lo que se ha hecho? Que existen aplicaciones en el teléfono móvil que lo que hacen es mejorar con software la iluminación, enderezar los documentos e incluso hacer directamente el OCR. Termino con algunas conclusiones. 4 cosas que me parecen fundamentales que ustedes podrían quizás cosechar de este corto taller o esta corta charla. La primera, que sean conscientes que la digitalización es una herramienta válida y útil y muy importante dentro de la preservación del patrimonio digital. Es decir, hay muy buenas razones y muchas razones para digitalizar sus archivos históricos. Segundo, la implementación se la debe hacer desde un enfoque de proyecto de digitalización. Es decir, no es levantarse una mañana y decir, hoy tengo ganas de digitalizar y mañana ya no me dieron ganas de digitalizar, sino es un proceso estructurado que tiene fases técnicas, que tiene equipos, que tiene un cronograma y que tiene un financiamiento. Este es el enfoque de digitalización. Recordarles que son 3 cosas las que tienen un proyecto: el alcance, el cronograma y el presupuesto. Tercero, este tipo de enfoques, ¿no es cierto? Y este tipo de proyectos demandan de consideraciones jurídicas, como por ejemplo determinar si puedo yo digitalizar o no unos documentos, si yo detento y ostento los derechos patrimoniales, por ejemplo, o los derechos morales
Bueno, los derechos morales solamente lo tiene el autor, pero los derechos patrimoniales para poder reproducir esa obra. En general, se recomienda en el Ecuador y en otros países de la región, son 70 años en los que se extinguen los derechos patrimoniales de obras literarias. Entonces, pensemos 70 años desde la muerte del autor o 70 años desde la publicación de la obra, en donde ya se extingue y esta obra se hace pública y por tanto no tendremos problema de escanear estos documentos. Entonces pensemos que estamos 2023 menos 70 años, 1953. Del 1952 para atrás podemos escanear documentos sin ningún problema. En el Ecuador y en otros países en donde también son 70 años. En otros países incluso son menos, son 50 años. Pero en general es más o menos de ese valor. Entonces, criterios técnicos, criterios, perdón, jurídicos, criterios culturales, criterios tecnológicos y desde luego criterios archivísticos que tenemos que incorporar en estos proyectos. Y finalmente, y por eso les agradezco que estén presentes aquí con tanto interés que han seguido esta charla, porque se necesita, como ustedes, personas, profesionales capacitados en el manejo de estas metodologías, de las tecnologías, para asegurar que estos proyectos sean justamente eh, exitosos. Sí, les queremos agradecer. Entonces, aquí está nuestra página web para que nos sigan o nos sigan para los próximos eventos. También queremos invitarles a que nos sigan y se suscriban en nuestro canal de YouTube, donde va a estar grabada, evidentemente, también está la grabación de este seminario. Voy a ver las últimas preguntas. Nos dice Rebeca, entonces escanear con PDF no conviene. No, sí conviene. PDF es uno de los mejores formatos para preservar y tener los documentos. Lo que hemos dicho es que no conviene tener la copia máster de archivos históricos en formato PDF. Copias derivadas, desde luego que sí. Nos dicen, ¿es aconsejable utilizar otros software para arreglar o mejorar imágenes escaneadas? Claro que sí. Existen para mejorar y editar y optimizar imágenes escaneadas existen varias opciones. Las propias disponibles de los escáneres, hay varios escáneres, por ejemplo, Fujitsu, Canon, que vienen ya con software apropiado para eso, o podemos utilizar cualquier tipo de software de edición de imágenes que pueden ser de open source, como GIMP, por ejemplo, o pueden ser de software propietario como Adobe, evidentemente como Adobe Photoshop, por ejemplo, pero esos son evidentemente hay que tener la licencia para ello. Así que sin más, como somos siempre hemos dicho puntuales, para empezar también queremos ser puntuales para terminar. Queremos desearles un buen resto del día, un buen resto de la semana. Muchas gracias a todos.